Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es sábado 6 de septiembre. Ayer tristemente nos enteramos del fallecimiento del padre José María Tojeira, Chema Tojeira, gran líder nacional español nacionalizado en nuestra tierra. Ayer lo perdimos tras un problema con su corazón. Las noticias hablan de un infarto. Los especialistas llaman a esto arritmia cardíaca. Y el próximo martes estará en el país porque falleció en Guatemala. Vamos a tener la oportunidad de acompañarlo por algunas horas como un homenaje a todo su aporte, a toda su lucha, que aunque no es su patria originaria, nos dejó mucha andanza, mucha caminada, como dicen los brasileños, y la Compañía de Jesús pierde a un segundo compañero de la UCA. El 28 de agosto perdimos al padre Rafael de Cibate. Ayer perdimos al padre José María Tojeira allá en Guatemala. Estaba en una actividad académica en la Universidad Landívar y ahí sufrió su percance cardiovascular. También ahora, aunque no nos escuche, hoy es el cumpleaños del padre Ismar Conrado de León, sacerdote de la congregación, a quien le debemos mucho por el trabajo que hizo en formación y en las parroquias con este servidor. En la primera parte del programa de hoy vamos a hacer un ejercicio. Recuerde que estamos viendo a Monseñor como un catequista y vamos a ver un ejercicio de Monseñor precisamente en esta sección que le llama a él el Dios en El Salvador, Dios en El Salvador. Ayer estudiamos un segmento y hoy vamos a finalizar este Dios en El Salvador. Pero ¿cuál es el ejercicio? Que Monseñor, como estamos en el primer pensamiento, el Dios de nuestros padres, el monoteísmo, hace un ejercicio de aplicar ese Dios de nuestros padres a la situación del Salvador. Oigamos a Monseñor. El 5 de junio, una cosa horrorosa. En el hospital de Usulután, todos vieron en el periódico, acribillado a balazos, el reo Manuel Rodas Umaña, que se encontraba recuperándose después de haber sido capturado y herido el 4 de febrero. Estaba a la orden del juez primero de primera instancia. Los asesinos fríamente bajaron después del hecho, como si no hubiera ningún impedimento para ellos. La misma ministra de Educación ha lamentado que el magisterio esté en esta ola de violencia y que sigan siendo víctimas tantos ciudadanos de diversos sectores. Se trata de decir que habrá una investigación exhaustiva de todos estos hechos, pero todo se queda en promesas. Quisiéramos de nuevo recordar el papel del Poder Judicial en nuestra patria. Duerme mientras hay tantos crímenes y tanto luto en tantos hogares.
gobierno ha mostrado en otras ocasiones que es capaz de detener estas olas de extrema derecha, y ahora quisiéramos que se hiciera un esfuerzo eficaz para que cesara de este sector tanto crimen. No vamos a ocultar tampoco del otro extremo. No estamos de acuerdo con las acciones terroristas y también las acciones de los movimientos políticos militares han cometido excesos. En un enfrentamiento con la Guardia Nacional murieron 2 supuestos miembros de la CFPL y un guardia. Fueron asesinados 3 miembros de la FARC en circunstancias todavía no claras. No se sabe qué grupo quemó el bus de la ruta 125 el 6 de junio. No se han difundido noticias sobre la suerte de 3 secuestrados por los cuales también hemos clamado, los 2 ingleses y últimamente el señor Miguel. El 3 de junio también los FPL queman 3 avionetas en Santa Ana y quemaron también una gasolinera en Sonsonate, y se quemaron también la alcaldía de San Martín y 4 alcaldías más. No se sabe quién destruyó el puesto de la Guardia Nacional de la Hacienda e Ingenio El Castaño el 4 de junio. También sigue siendo un misterio el asesinato del señor encargado de negocios de Suiza. Esperamos que se estén poniendo los medios para investigar tanta cosa, y repito, de ninguna manera la Iglesia puede aprobar estos terrorismos inspirados tal vez en el resentimiento o en la venganza. Por otra parte, nuestro pueblo ha recibido testimonios de solidaridad muy valiosos que yo quiero agradecer aquí en público, porque han venido hasta de otras partes de Francia, de Venezuela, de Costa Rica. Pero quiero aclarar también, ya lo hemos hecho en los periódicos y en los medios de comunicación, que yo no he pedido a ningún comunista de Costa Rica que promueva una condena a nuestro gobierno. Es mentira, yo no lo he hecho. Lo divertido es que los medios de comunicación que estuvieron repitiendo esa noticia cuando se les mandó la aclaración del secretariado del arzobispado, a pesar de la aclaración, lo siguieron publicando, el mismo que sin duda era un campo pagado, un anuncio. ¿Quién lo paga? ¿Quién se interesa por calumniar al arzobispo? Este es nuestro pueblo, y yo quería enmarcarlo en esta reflexión del Dios que busca un pueblo para orientarlo por caminos de paz y de santidad. Un Dios que con brazo fuerte quiere corregir todos los desórdenes. Lo dijo el Papa ahora al celebrar la última misa en Polonia ante el patrono de Polonia. Es el patrono del orden moral, dijo el Papa. Nuestra historia ha pagado un caro precio por defender el orden moral, porque nuestra fe no fomenta nunca el desorden. El Dios del orden eterno no puede querer estos desórdenes en nuestra patria. Y yo quisiera pedir a todos los que tienen fe en ese Dios que intensifiquemos nuestra oración, pero también nuestro compromiso con esta iglesia del orden santo de Dios, para que
Trabajemos en la medida de nuestras influencias y posibilidades, y los que tienen también vocación política desde un campo político, que es también un deber del ciudadano, ustedes sobre todo los laicos, una fe de Dios que no se traduce en un trabajo por establecer un orden más justo en el país en el que Dios ha colocado a ese creyente en Dios, no es una fe verdadera. Tiene cada uno de ustedes, como yo desde mi papel pastoral, de buscar en su puesto, en su hogar, en su patria, en sus influencias, si las tienen sobre el gobierno o sobre los grupos organizados, en los campos políticos, sociales, económicos, trabajar. Todos tenemos que trabajar para que este pueblo, que no solo ha sido escogido por Dios, sino bautizado con su nombre santo, el Salvador, sea verdaderamente un pueblo en el cual Dios actúa y vive con brazo fuerte, con brazo poderoso. Tenemos que hacer un ejercicio, esto sí, en clave de teología de la liberación. Cuando alguien estudia esto de la teología de la liberación, se va a encontrar con que uno de los textos fundantes, textos claves de la teología de la liberación, es el libro del Éxodo en su conjunto, concretamente el capítulo 3. Y les digo el ejercicio porque Monseñor nunca se declaró de la teología de la liberación. El padre Chus Delgado cuenta en alguna de sus entrevistas que le regalaron un libro que se llamaba Teología de la Liberación. Entiendo que es la de el fundador de la Teología de la Liberación, Gustavo Gutiérrez. Y dice que cuando mataron a Monseñor Romero y revisan sus pertenencias, el libro estaba intacto, no lo leyó. Monseñor Romero nunca militó, nunca se pronunció como teólogo de la liberación. Cuando estudiamos la teología en la UCA, a la teología de la liberación se le llamó teología latinoamericana. En todo caso, cuando estudiamos la teología de la liberación y cuando aplicamos la teología de la liberación, hacemos esto que Monseñor Romero hace en este segmento, el Dios en El Salvador. Estamos en el primer pensamiento de la homilía que se llama el Dios de nuestros padres, el monoteísmo de Israel. ¿Qué pasó con Israel? Dios se encuentra con Abraham, le hace una triple promesa: te daré una tierra, una descendencia, y te haré padre de muchos pueblos. Esa alianza se renueva en Isaac, en Jacob. El pueblo se va a Egipto y después de 400 años, el pueblo en Egipto, el pueblo de Israel, ya migrante, allá establecido en Egipto, por 400 años sufren una esclavitud. Y Dios decide aparecérsele a Moisés en esa teofanía de la que hemos hablado. Y le dice: he oído, he visto el clamor de mi pueblo, de mi pueblo. Esta es la clave para entender lo que Monseñor está diciendo. Cuando él describe tanta miseria, tanta injusticia, tanto crimen, incluso a este joven capturado en manos, bajo la protección, bajo la tutela del juzgado de primera instancia,
y llegan los del escuadrón de la muerte a acribillarlo en su cama y salen como San Juan por su casa. Y Monseñor a esto le llama un vil desorden. Y entonces Monseñor aplica esta situación calamitosa, desagradable, la califica con aquella esclavitud que padecía el pueblo de Israel. Y frente a esa esclavitud y opresión, Dios actúa y responde por su pueblo. He decidido liberar a este pueblo. Este es el ejercicio que hace Monseñor Romero en 1979. Ayer y ahora Monseñor describe cómo el pueblo está tan indefenso. No hay gobierno, no hay autoridades, no hay Corte Suprema de Justicia que lo defienda. Pero Dios anda buscando escogerse un pueblo y escoge el Salvador. Porque el Salvador está sufriendo. Y por eso la iglesia se pone en favor del pueblo. Note usted que dice, cada uno en su puesto, orando, trabajando o luchando, pero cada uno haciendo lo que le corresponde. Y todo en función de la liberación del pueblo. A mí me encanta cuando tenemos el tiempo. Yo sé que muchos de ustedes, por sus trabajos, por sus afanes, no tienen tiempo de meditar. Yo sí saco buena parte de mi tiempo y por eso subrayo las partes que yo creo que se pueden aplicar. Y les digo, este es un ejercicio de teología de la liberación. Dios mira el sufrimiento, el clamor, mira la calamidad del pueblo y Dios actúa. Y la esperanza de Monseñor Romero es que Dios no nos desampara. Tenemos solidaridad de Venezuela, Costa Rica, Francia y muchas partes, pero tenemos la mirada de Dios. Y esto es fenomenal. Mañana entramos a estudiar ya el pueblo de Polonia. Vamos a ver cómo el Santo Padre Juan Pablo II trata esa visión de Dios en Polonia. Las lecturas, Colosenses 1, del 21 al 23, dice lo siguiente: antes estaban también ustedes alejados de Dios y eran enemigos suyos por la mentalidad que engendraban sus malas acciones. Ahora, en cambio, gracias a la muerte de Cristo, a la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, Dios los ha reconciliado para hacerlos santos, sin mancha y sin reproche en su presencia. La condición es que permanezcan cimentados y estables en la fe e inamovibles en la esperanza del evangelio que escucharon, en el mismo que se proclama en la creación entera bajo el cielo, y yo, Pablo, fui nombrado su ministro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver dos partes. La última es más sencilla, porque ya lo hemos estudiado, el tema de Pablo. El primero es un poco más complicado. Sucede que esta carta no es contemporánea de Pablo. Lo hemos dicho, Pablo escribió su primera carta, la primera carta a los tesalonicenses, en el año 51 y su última, la carta a los romanos, en el año 58. Colosenses no es de ese contexto, no es contemporánea de ese ambiente que vivió Pablo, Pedro, los apóstoles. No. Esta
carta tiene un contexto más tardío. Mínimamente el año 80, puede ser hacia el año 120, puede ser. En todo caso, la primera parte que quiero que reflexionemos tiene que ver con el surgimiento de lo que ahora nosotros y nosotras en la iglesia llamamos herejías. Significa que si hay alguien que escucha hablar de Jesucristo, como lo estudiamos ayer en el himno cristológico, yo, tal vez sin pretender ser mala gente ni ser ateo, solo doy una opinión, pero la historia me llama hereje. La concepción de Dios que yo tengo no me permite ver que sea un Dios débil. Si yo creo en Dios, tiene que ser fuerte. ¿Cómo es que un Dios padeció en su propio cuerpo la crucifixión y murió? No puede ser. Esto es un comentario ordinario de la época. Año 80, año 120, ese margen. Todo el mundo decía, ¿cómo? Ya era el principio, ya estaba presente y por él se hizo todo. ¿Cómo es que es un Dios tan poderoso? Y lo matan. Sufrió en la cruz. No puede ser. Y el autor de la carta a los Colosenses les responde, así es nuestro Dios. Sufriendo Él, nos reconcilió y nos hizo santos. Esto no lo entiende cualquier mengano, cualquier fulano. No lo entienden. Los judíos, en general, los que tiran bombas y los que no tiran bombas, los judíos, no lograron y no han logrado en 2000 años asimilar esta figura del Dios que dio su vida para que todos los demás tengamos vida. La religión judía seguirá pensando en el sacrificio de animales, seguirá pensando en el cumplimiento de las leyes, de la Torá, para alcanzar su salvación. Recuerde que yo, en este estudio de historia de la iglesia que estamos llevando, que hoy tenemos la 4ª sesión allá en Soyapango, estoy tomando de base 3 autores, intencionalmente. Yo sé que hay más autores, pero yo escogí estos 3. Al filólogo Antonio Piñero, hablaba ayer con un amigo, que son 3 autores y 3 características completamente distintas. Antonio Piñero, sociólogo, historiador, filólogo. Yo no puedo llegar a ser como él. También tengo al doctor Mario Sabán, judío. Yo no quiero ser como él. Y al padre Pablo Richard, chileno, teólogo de la... Yo quiero ser como él. Entonces, a la hora de estudiar estas lecturas como Colosenses, yo escuchando al filólogo, al judío y al teólogo, yo me quedo con el teólogo, acepto los juicios críticos, los análisis, sí. De hecho, hoy, la sesión de hoy va a estar bastante centrada en el doctor Mario Sabán. Pero jamás voy a aceptar fundamentalismos, esa es la palabra, ¿verdad?, del doctor Mario Sabán. Tampoco voy a aceptar el agnosticismo, el creer, no creer, el no me importa, del doctor Antonio Piñero. Me quedo, sí, como Monseñor Romero, con el análisis de los textos en clave de teología de la liberación, que ese es Pablo Richard, del que yo aprendo. Todavía, ya Richard no está físicamente con nosotros, pero yo aprendo. Y esta es la corriente que ha asumido la UCA, y Chema Tojeira, hoy ya difunto, no es la excepción. Con toda claridad, hicimos opción, hacemos opción, y primero Dios, seguiremos haciendo opción por el Dios
de Jesús. Sí, ¿cómo es que un Dios tan poderoso tenga que sufrir? Pues es el método que Él escogió. Sufriendo, nos hizo grandes, nos hizo santos. ¿Y para qué sufrió Dios? Para que también yo le encuentre un sentido a mi sufrimiento. Aquí tenemos en una compañía de Jesús a los jesuitas sufriendo. Dos grandes hombres, bíblico, el padre Rafael de Cibate, pastor, defensor de derechos humanos, Tojeira, correcto. Dolor en la compañía de Jesús, en la congregación. Cada uno tenemos nuestro dolor. Yo estoy pendiente de la suerte del padre Margarito Hernández Ascuc allá en Guatemala. Son dolores, pero estos dolores tienen un sentido, una razón. Dios, a través de Cristo, vivió el sufrimiento en su carne para reconciliarnos y para hacernos santos. ¿Qué sentido más bonito del sufrimiento? Yo les contaba de un amigo que llega a comprarme plátanos. Ayer llegó y no pudimos hablar porque estaba en una reunión con otra persona. Acaba de morir su esposa, les conté. Una gran católica, la señora. 20 años de sufrimiento. Y su esposo a la par. Eso es sentido del sufrimiento. Cumplió su misión. Y ahora él está experimentando el vacío de la mujer que amó toda su vida y que la cuidó 20 años. Renunció a su trabajo bien remunerado para cuidar a su... Eso no lo hace cualquiera. Pero ese es buscarle el sentido al dolor. La primera parte entonces es explicar por qué nuestro Dios tan grandote, ¿sí? Como el himno cristológico, Él es anterior a todo, el principio, el primogénito. Por Él y para Él se hicieron todas las cosas, sí. Pero pasó la etapa del sufrimiento. Esa es la primera parte. La segunda parte, un poco más delicada, porque esta carta a los Colosenses pone en labios de Pablo, declarándose él, ministro del Evangelio. Usted se pregunta, ¿quién lo nombró? Se reunieron los 12, como cuando eligieron a Matías, porque Judas se ahorcó y dijeron, no es justo que nos quedemos 11. Dios eligió 12, escojamos. Y pusieron a 2 candidatos. Y hablan ahí de echaron suerte. Y el Espíritu les dijo, es Matías. Y Matías fue el número 12. Pero Pablo no fue el número 13. Nadie lo escogió. Pero el estudio, como el escrito del Colosense, es posible que lo haya realizado un discípulo de Pablo. Y él se presentaba así, yo, ministro de la... ¿Quién te nombró ministro? No, pero yo he sido nombrado. ¿Pero quién? ¿Quiénes? ¿Cuándo? Si en el concilio de Jerusalén, ahí no dijeron Pablo es ministro. Nada. Pablo llegó a preguntar, miren, ¿circuncidamos o no? Le dijeron que no es necesario. Le dijeron las 4 normas y lo mandaron a que predicara y hiciera cumplir esas 4 normas. Nadie nombró ministro a Pablo, pero él, basado en una experiencia muy personal, que es lo que, la propaganda, ¿verdad? No quiero ser proselitista, pero es lo que pasa en las iglesias evangélicas. Alguien tiene una experiencia de Dios privada y después da testimonio de esa experiencia de Dios privada y eso se constituye en líder, pastor de una iglesia. Aquí no. Aquí para ser ministro hay que vivir un proceso. Esa es nuestra iglesia. Son las 2 partes. La imagen del Dios, ¿cómo va a sufrir? Pues sí, sufrió. Y la segunda, Pablo se proclama ministro del Evangelio. Es un poco atrevido,
según Colosenses, si Pablo en la vida real, él se llamaba ministro, en las cartas originales, él se reconoce como un apóstol, pero apóstol es un enviado. ¿Y quién lo envió? Es en el grupo del concilio. No lo mandó. No lo ungió. Bueno, es decir, así funciona. Pero dejo esto, pues vamos a seguir estudiando Colosenses todavía esta semana que viene. Y vamos a sacar más detalles que yo espero que le sirvan a usted a la hora de que se encuentre con personas que dicen, no, es que San Pablo escribió esa carta. No la escribió. Lo que dice la carta no es del momento, del contexto de Pablo. Evangelio de Lucas, dejamos ya el capítulo 5 y comenzamos el capítulo 6. Lucas 6, del 1 al 5, dice lo siguiente. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos, las comían. Algunos fariseos les dijeron, ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió, ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros? Después les dijo, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No lo hago siempre, pero quiero hacerlo hoy. Quiero leerles Mateo 12, del 1 al 8. En cierta ocasión, no en sábado, en cierta ocasión, Jesús atravesaba unos campos de trigo, ahora sí, en día sábado. Sus discípulos hambrientos, allá no dice hambrientos, se pusieron a arrancar espigas y comérselas. Eso sí lo dice allá. Los fariseos, aquí dice algunos fariseos, los fariseos, le dijeron a Jesús, allá dice les dijeron, mira, le están hablando a Jesús en Mateo, tus discípulos están haciendo en sábado una cosa prohibida. Ellos son fariseos. Después de la sesión de hoy, vamos a tener una imagen más clara de los fariseos. Espere que salga el video y le explico. Él les respondió, ¿no han leído lo que hizo David y sus compañeros cuando estaban hambrientos? Entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que en el templo y en sábado los sacerdotes quebrantan el reposo sin incurrir en culpa? Eso no está en Lucas. Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien mayor que el templo. No dijo Hijo del Hombre. Si comprendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, Isaías 1, no condenarían a los inocentes. Ustedes condenan a los... Este es Mateo. Porque el Hijo del Hombre, aquí sí, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Ven la diferencia? Los fariseos, en general, confrontan a Jesús. Aquí algunos fariseos en Lucas, algunos les preguntan, no a Jesús, sino les preguntan. Jesús, como en Lucas tenemos la concepción de que Lucas quiere formar una comunidad. La comunidad no está formada todavía, pero los fariseos son especialistas en la ley. Aquí no dicen que está prohibido.
dice no está permitido. ¿Por qué ustedes, los 12 y más Jesús, ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Allá es prohibido, aquí no está permitido. Hay semántica, sí, pero fariseos, algunos fariseos, y la comunidad todavía no está formada. Hay que ver la diferencia entre esta comunidad en formación con la comunidad que va a estar formada y conformada cuando llegue Pentecostés. Aquí ellos no tienen capacidad de responder. Jesús es el que responde. Pero cuando llegue Pentecostés, Pedro va a tomar la palabra y va a decir, ustedes mataron a Jesús. Ese es ya cuando la comunidad está formada. Cuando usted se quiera identificar en su parroquia, en su iglesia evangélica, usted puede optar por el Mateo, que nos presenta a Jesús como nuevo Moisés. Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido. ¿No han entendido? Ay, ustedes en el templo violan la ley y nadie se queja. Y es Moisés, es el nuevo Moisés en Mateo el que está hablando. Aquí no, aquí es Jesús, el que está formando su comunidad. Habla en nombre de la comunidad porque la comunidad todavía no está formada. Espérense que la comunidad esté formada. Cuando tenga el Espíritu Santo, les prohibimos que hagan esto. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya está formada la comunidad. Este es otro parangón. Es bonito estudiar la Sagrada Escritura así en estos contextos. Cuando leemos los textos en sus contextos, nos damos cuenta que vale la pena. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. El sábado nació como un signo de liberación. Allá en Egipto, el esclavo, la esclava, trabaja 24/7. No hay descanso. Dios ordenó el Shabbat como instrumento de liberación. Que los esclavos, que ahora ya no van a ser esclavos, ya están en el desierto, ahora ustedes van a tener un día de descanso, el Shabbat. Porque en 6 días Dios hizo la creación y el séptimo descansó. El sábado es signo de liberación, no signo de opresión. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.